A través del presente video se expondrá el ensayo de la asignatura Procesal Penal 1 del Centro Carbonell, realizado por la de la voz Catalina Iglesias Rojas. Abordaremos el origen y contenido de la reforma en materia penal, la aplicación de los principios que rigen al proceso penal a un caso práctico, analizaremos qué se discute en la vinculación a proceso, estableceremos qué avances ha habido en materia de medidas cautelares, estableceremos la definición de tutela judicial efectiva, por último emitiremos una opinión personal respecto de la reforma en materia penal y se citarán las fuentes de información. Pues bien, el 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a 10 artículos de la Constitución, esto derivado de un informe de trabajo de detención arbitraria en México elaborado por Naciones Unidas, además de que existía la necesidad de armonizar la legislación nacional con el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, así como con la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Esta publicación, esta reforma, tuvo una vacatio legis de 8 años, con la finalidad de que se previeran y armonizaran todos los elementos legales y así como los recursos técnicos, materiales y humanos. En este periodo intervinieron académicos, especialistas en derecho y organizaciones de la sociedad civil. Y por fin, el 18 de junio de 2016 entró en vigor. La finalidad mayor de esta reforma era garantizar los derechos humanos de las personas involucradas en los procesos penales. Pues bien, dijimos que eran 10 artículos. Vamos a abordar ciertos aspectos relevantes de esa reforma de cada uno de esos artículos. El artículo 16 establece jueces de control, quienes velarán por los derechos de las víctimas e imputados, además de que se creó el registro inmediato de la detención. El artículo 17 establece los mecanismos alternativos de solución de controversias, además de que establece que se debe explicar la sentencia que ponga fin al procedimiento oral y se establece también la Defensoría Pública. El artículo 18 nos establece el sistema penitenciario. El 19 nos limita la prisión preventiva y nos establece los plazos para dictar auto de vinculación. El artículo 20 establece los principios bajo los cuales se regirá el proceso penal acusatorio y oral, los cuales son principio de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Nos establece que la prueba será nula cuando exista violación a derechos humanos. Se establece como principio la presunción de inocencia. Se establece un plazo para ser juzgado. Se establece que el imputado debe tener una defensa técnica. Se limita la duración de la prisión preventiva y el Ministerio Público asegura ya la protección de los sujetos procesales. A través de este artículo lo establece. Así también tenemos el artículo 21 que establece que ahora la investigación de los delitos ya no compete solamente al Ministerio Público, sino que ahora también a las policías. El ejercicio de la acción penal, si bien establece que compete solo al Ministerio Público, nos abre la posibilidad de que puede haber casos que pueda ejercitar la acción penal algún particular. Nos establece que la imposición, duración y modificación de las penas compete solo a la autoridad judicial. Establece los criterios de oportunidad y el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El artículo 22 ratifica la prohibición de la pena de muerte y la tortura, nos habla de una proporcionalidad del delito y establece la extinción de dominio. El artículo 73 faculta al Congreso para legislar en materia procedimental penal, mecanismos alternativos de solución de controversias
y de ejecución de penas, así como delincuencia organizada y seguridad pública. El artículo 115 establece que la policía preventiva se va a regir bajo la Ley de Seguridad Pública Estatal, y el artículo 123 establece una restricción a los derechos de los agentes del Ministerio Público, peritos y policías en materia laboral. Bueno, vamos con el caso práctico, donde veremos aplicados los principios que rigen al proceso penal. Es un caso hipotético, pero que podemos dilucidar cada uno de los principios. El policía ministerial pone a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación a un sujeto que portaba armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Se inició la carpeta de investigación, se recibió el informe policial homologado, se tomó la entrevista a los elementos de la policía, se le explicaron los derechos al imputado, designó al defensor de oficio y se reservó su derecho para declarar. Se solicitaron videograbaciones, así como los peritajes correspondientes, y los cuales, una vez recibidos, se solicitó audiencia inicial y se fijó a la hora siguiente de su solicitud. La audiencia inicial fue precedida por el juez de control. Al ser precedida por el juez de control, entonces tenemos el principio de inmediación. Como públicos se encontraban los familiares y amistades del imputado. Aquí tenemos el principio de publicidad, que tiene acceso cualquier persona como espectador. Como primer acto procesal se analizó el control de la detención misma, que se calificó de legal. Como siguiente acto procesal se formuló imputación y el juez le dio la oportunidad al imputado de contestar al cargo. Aquí tenemos el principio de contradicción. Y entonces el imputado manifestó su deseo de declarar. Como acto procesal siguiente, el agente del Ministerio Público de la Federación solicitó la vinculación a proceso. Sin embargo, el imputado optó por que su situación jurídica se resolviera en el plazo de 72 horas, así que se debatió la imposición de medidas cautelares. A las siguientes 72 horas se prosiguió con la audiencia inicial. Aquí tenemos el principio de continuidad. La defensa no tenía datos de prueba que ofrecer, por lo que el Ministerio Público expuso los datos de prueba con los que consideró se establece un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El juez le dio al imputado la oportunidad de contestar. De nueva cuenta tenemos el principio de contradicción. El juez resolvió vincular a proceso al imputado, se estableció el plazo para la investigación complementaria y se concluyó la audiencia. Como vemos, se pueden vislumbrar los principios que rigen al sistema procesal penal. Y ustedes dirán, ¿y el principio de concentración? Bueno, pues al llevarse en una misma audiencia la mayor cantidad de actos procesales, pues aquí se vislumbra el principio de concentración. Y además de que, como el imputado decidió se resolviera su situación jurídica a las 72 horas y se fijó esa audiencia como continuación, al hacer esto, al establecerse la fecha y hora, se está cumpliendo con el principio de concentración, porque se está estableciendo un día consecutivo. Ahora bien, ¿qué es lo que se discute en la vinculación a proceso? Para esto es importante analizar lo que establece el artículo 313 y el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el 313 nos establece qué es lo que va a exponer el Ministerio Público para abordar la vinculación a proceso. Y en el 316 nos establece los requisitos que se deben cubrir para dictar un auto de vinculación a proceso. Concatenando estos dos artículos podemos deducir que lo que se discute en la vinculación a proceso son los datos de prueba. Si con estos datos de prueba se establece la existencia de un hecho delictivo, si se da la comisión o participación del imputado, si se actualiza alguna causa de extinción de la acción penal
o si se actualiza algún excluyente del delito. Estos son los puntos que se tienen que debatir, tanto por parte del Ministerio Público como de la Defensa. Bien, vamos a hablar sobre los avances en medidas cautelares. Para abordar esto, primero debemos entender qué son las medidas cautelares. Pues bien, las medidas cautelares son aquellas impuestas por resolución judicial por un tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Teóricamente, hay dos tipos de medidas cautelares, las de carácter real, como la inmovilización de cuentas y embargo. Esto, como se puede advertir, afecta a los bienes del imputado. Y los de carácter personal, que estos afectan la libertad del imputado. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, presentación periódica ante el juez, la prohibición de salir sin autorización del país, sometimiento a cuidado o vigilancia, separación inmediata de domicilio, suspensión temporal de cargos, prisión preventiva, entre otras. Y entonces, ¿qué avances ha habido en materia de medidas cautelares? Pues bueno, todo comenzó con la reforma en materia penal en el 2008. De ahí, cuando se establece el Código Nacional, este determina que las medidas cautelares deben ser proporcionales, necesarias y, sobre todo, respetar los derechos humanos del imputado. En 2018, el Senado aprobó una reforma constitucional que establece la obligación de las autoridades judiciales de considerar alternativas a la prisión preventiva. En 2020, nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió una sentencia en la que se establece que la detención preventiva en México debe ser una medida excepcional. Y lo más reciente, ahorita en enero de 2023, es que la Corte Interamericana en Derechos Humanos notificó al Estado mexicano que debía modificar y eliminar las medidas consideradas violatorias de derechos humanos, que son el arraigo y la prisión preventiva. Como penúltimo tema tenemos la tutela judicial efectiva. ¿Qué es esto? Pues bien, tenemos a 3 exponentes del derecho, de los cuales podemos deducir que la tutela judicial efectiva es un derecho consagrado en la Constitución en el artículo 17, para que los jueces nos garanticen el acceso a la justicia mediante un debido proceso, un recurso judicial, así como claridad y entendimiento de las sentencias. Finalmente, ¿cuál es mi opinión respecto a la reforma en materia penal? Bueno, desde mi punto de vista, este nuevo paradigma representa una gran oportunidad como operadores jurídicos, llámese abogados, postulantes, ministerios públicos, jueces, asesores, defensores, representantes legales, para ejercer bien el derecho procesal penal. El hecho de ser los pioneros en este nuevo sistema nos brinda la posibilidad y al mismo tiempo el compromiso de hacer un mejor razonamiento, procurar una mayor preparación, estudiar, leer y analizar más. Porque no se trata de repetir, sino de innovar, con persuasión verbal y argumentación jurídica, toda vez que existen aspectos en cada etapa procesal que aún no están resueltos ni establecidos. Es por ello que esta reforma en materia penal nos brinda el plus y distinción de ser los operadores jurídicos pioneros que vamos a ir trazando el nuevo camino jurídico penal. Muchas gracias.